La gracia de Dios no te abandonará. ¿Alguien me podría decir como cuántos peligros afrontamos durante un día? Peligros de todo tipo. Enfrentamos situaciones adversas de toda especie. Enfrentamos problemas de salud, enfrentamos problemas económicos, enfrentamos problemas sociales, enfrentamos a diario muchas circunstancias que en algún momento nos podrían derrumbar, por lo menos. Hay gente que ya no se ha podido levantar de una situación adversa, contraria, y yo te pregunto, hermano, hermana, hoy estamos aquí y estamos en la presencia de Dios por su gracia. Y esta palabra gracia la usamos mucho en el ámbito de la vida cristiana. Usamos mucho la palabra gracia y la verdad es que tiene un amplio significado para nosotros como cristianos. Dios puede manifestar su gracia aún con aquel que no lo merezca y nos sigue sorprendiendo. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 4:16, por favor. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué está lleno el trono de Dios? De gracia. Acerquémonos, ¿verdad? Pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar, y para el oportuno socorro. Padre, queremos darte gracias por estar aquí una vez más. Señor, nos gozamos por tu presencia entre nosotros. Nos gozamos por cómo te has manifestado a lo largo de esta semana, vez tras vez, día con día, porque la bendición que los hermanos reciben también es una bendición que todos recibimos, porque tu palabra dice que somos un cuerpo y que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que se lloran, Señor, y la verdad es que hemos recibido tantas buenas noticias, se ha testificado para la gloria de tu nombre, Señor, que nos conmueve. Rogamos, Señor, que esta predicación llegue a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea quien dirija esta palabra al corazón de cada uno de nosotros y produzca ese fruto que tú quieres que brote en las vidas de cada uno de nosotros. Toma el control de esta predicación, del predicador, de los que escuchan. En el nombre precioso de Señor Jesús lo pedimos. Amén. Miren, hermanos, que tenemos una grande oportunidad cuando tenemos una comunión con Dios. Y este versículo es hermosísimo, dice: acerquémonos. Y a veces tenemos miedo, por ejemplo, cuando vamos a algún evento, alguna conferencia, alguna convención, alguna reunión, y nos sentimos poca cosa, como que nos da miedo acercarnos más. Y a veces me pregunto si aquí en la congregación nos pasa lo mismo, porque la mayoría se sienta atrás, ¿no? Y hay asientos más adelante y no los ocupamos. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo nos dice en esta mañana que nos acerquemos. ¿De qué manera? Desconfiadamente. Nos dice: acércate confiadamente. Confía. Yo creo que si nos presentáramos en nuestra propia condición, aquí está el versículo, si nos acercáramos con nuestros propios méritos, agárrate, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes o el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una sola vez al año, si entraba por sus propias ideas, se olvidaba del protocolo con el cual tenía que entrar, que tenía que pasar por el altar del holocausto, llevar la sangre que iba a presentar en el propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo, pero antes de ingresar tenía que verse en ese espejo de agua, en la fuente, y el agua le reflejaba las imperfecciones, tenía que lavarse, ¿no?, los pies, y eso lo hacía, cumpliendo todo esto que Dios demandaba, los hacía acercarse confiadamente.
Ahora nosotros nos acercamos confiadamente, no por nosotros mismos. Tan es así que Abel no se acercó confiadamente a Dios por sí mismo. Él llevaba una oveja, la mejor del rebaño, en sacrificio, y por ese sacrificio se podía acercar a Dios, y él lo sabía. Y nosotros nos acercamos confiadamente porque Cristo está delante de nosotros, siempre abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, y ahora Dios nos ve en Jesús. Y por eso la invitación del Espíritu Santo es: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿Hasta dónde? Hasta la misma presencia del Señor, hasta lo más cercano. Dice: al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Misericordia para alcanzar compasión. Miren, hermanos, que en nuestra humanidad todavía cometemos muchos errores. Todavía tenemos en este camino y en este proceso de santificación errores, fracasos, que todavía en nuestra vida se llegan a presentar. Pero por la sangre de Jesús que derramó en la cruz fuimos perdonados, y nos dice: acércate confiadamente para que alcances ¿qué? Misericordia. Y hallar ¿qué? Gracia. Esta vida está tan compleja que existen muchas posibilidades de que de un día a otro tengamos algún accidente automovilístico, que pueda suceder algún fenómeno meteorológico, temblores, alguna tempestad, inundaciones, tantas y tantas cosas que pudieran darse, que existen probabilidades de que nosotros pudiéramos sufrir algún percance. Pero ¿por qué no lo experimentamos? Porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y su gracia nos acompaña. Dice: para el oportuno socorro. Es decir, ¿para qué llamo a una ambulancia si ya llega cuando la persona ya murió? ¿Qué beneficiosa es la ambulancia cuando la persona todavía la alcanza con vida, la sube y la lleva al hospital y alcanza a la persona a vivir? Entonces, aquí acercarnos ante el Señor, a su trono, es para hallar un oportuno socorro. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que podemos acercarnos y hallar ese oportuno socorro. Yo recuerdo que de niño, una vez me daba por ir por la calle, y por los muros iba así, haciéndole así a la pared, y yo un día volteé a buscar a mis papás y ya no estaban, y no sabía ni dónde estaba. La verdad, llegó una señora con su hija y dice: ¿por qué lloras, niño? Le digo: es que ya perdí a mis papás, más bien yo me los perdí a mis papás. Y dice: no te preocupes, vente, te vamos a llevar a un lugar donde te van a ayudar. Y vamos camino a ese lugar a donde me iban a llevar, y que veo a mi tío. No, pues ya mi corazón volvió a latir. Él es mi tío, y ella es mi tía. El oportuno socorro. Cuando de repente enfrentamos situaciones difíciles como esta, pero también cuando enfrentamos situaciones de gracia cuando, por ejemplo, sientes un alivio. Una vez le debía al hermano del pollo. Gracias a Dios, con mucho esfuerzo, llegó el momento, conté su dinero, le dije: hermano, aquí está tu dinero. Y me dice: ¿sabes qué? Que no. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que no? Y dije: ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? No quiero que me pagues nada. Úsalo con tu familia. Era época de Navidad. Me dijo: cómprale algo a tu familia. Y dije: esto es sorprendente, altamente gratificante, la gracia de Dios. No se me olvida que alguna ocasión, pues, no tenía empleo y no lograba conseguir el empleo. Iba tras vez, currículum tras currículum,
Y un tanque de gas nos duraba un mes y medio, a lo mucho. Y recuerdo que iban mes y medio y mi esposa me dice: ya se va a acabar el gas. Es que no tengo dinero ya. 2 meses, ya se va a acabar el gas. Seguimos sin dinero. Por aquel tiempo le daba 50 pesos. Y la verdad que yo me sorprendía, ya con la bolsota de mi esposa de mandado. La gracia de Dios. El tanque de gas 3 meses todavía estaba allí. El tanque de gas 4 meses todavía estaba ahí. Encontré trabajo y el tanque nos duró 4 meses y medio. Y cuando encontré trabajo se acabó el gas. La gracia de Dios. Podría platicarles de muchas cosas que nos pasaron cuando veníamos por acá, cuando iniciábamos. Si el enemigo es tremendísimo, el enemigo quiere desanimarte, y no quería que llegáramos a predicar aquí a Tenancingo. Y dentro de esas, hermanos, el carro me estaba fallando. De regreso, de repente sentía que se me jaloneaba. Y llegó el lunes y se lo llevó a mi hermano que se llama Max, mecánico, y le llevé el carro. Y dice: ¿qué pasó? Digo: es que se me venía jaloneando y con trabajos llegué. Y era la madrugada, porque antes veníamos el sábado, llegábamos por la tarde y nos regresábamos ya el sábado, pues casi la madrugada, hermanos, ya como 1, 2 de la mañana, llegamos al DF como 3, casi 4 de la mañana, porque los hermanos siempre tenían preguntas. Siempre tenían preguntas y nos daba hasta la 1, a las 2 de la mañana a veces. Y me llama y dice: ven para acá, Fede, ven. Del chicote del clutch, dice: 3 alambritos traes, solamente 3 alambritos. Estuvo a punto de romperse el chicote del clutch o acelerador, algo así, cualquiera de los dos. La gracia de Dios. A veces tú le caes bien a alguien y no sabes por qué, y es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios sería imposible vivir. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, un aguijón, que le había pedido al Señor que se lo quitara. 3 veces le había pedido al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, que es todo lo que necesitas. ¿Cuántos de nosotros andamos sobrellevando una enfermedad y quisiéramos que el Señor nos la quitara, y que nos la quitara pronto? Pero esas palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, nos la empieza a decir a nosotros también. Bástate mi gracia, que es todo lo que necesitas. Miren, hermanos, que a veces cantamos alabanzas como las de hace un rato: Dios, te lo imposible, te adoramos. Hubo momentos cuando tenía el asma, todo lo que daba. Hubo una vez que ya no podía caminar, y me echaba el más fuerte, el Comivent. Ya no me hacía nada. Tos. Hasta que dije: a Tenancingo ya lo llevo. Y ahí en Tenango dije: ¿al seguro o al hospital general? Y preferí ir al hospital general. Toqué el timbre, ya salió una enfermera. ¿Qué tiene? Tengo asma, casi no puedo hablar, casi no puedo respirar. Me está costando un trabajo comunicarle esto. Espérame, voy a llamar a la doctora. Sale la doctora y era la doctora Hilda. Hermano Fede, ¿qué tiene? Pues hermana, tengo el asma, ahora sí. Y me metió, inmediatamente me nebulizaron. La gracia de Dios. Porque no solamente encontré un lugar para que me atendieran, sino me estaba atendiendo una hermana.
¿Cuántas veces has visto la gracia de Dios? La gracia de Dios, que es la que necesitamos. Y Dios está diciendo: ven al trono de mi gracia, ven para hallar oportuno socorro. Nuestro Dios de amor es así. El apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren una cosa que siempre uno le desea a alguien cuando lo saludas: Dios te bendiga. Si supiéramos la profundidad de decir que Dios le bendiga, si supiéramos la profundidad de decirle a alguien bendiciones de parte de Dios para ti, el que nosotros podemos bendecir, el Señor Jesucristo decía: bendecid y no maldigáis, ¿no? Bueno, perdón, lo decía a través del apóstol Pablo: bendecid y no maldigáis. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos son los dadores de la gracia. Gracia y paz. La gracia de contar con el favor de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos viviendo un tiempo de extremado estrés, hermanos. La enfermedad del día de hoy es el estrés, y por la vida que llevamos tan ajetreada, tan dinámica, ¿cuál más está enfermo de estrés? Y aquel que no sabe depositar sus cargas en el Señor en oración, carga con un estrés tremendo, una ansiedad brutal. Entonces, pues no le vamos a juzgar ni a criticar, porque también todos hemos estado así, y a veces nos ponemos así. Más bien, es la invitación de Dios a no cargar con tanto, a, como dice el apóstol Pedro, echando sobre él toda ansiedad, echando sobre él toda carga, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ese era el deseo del apóstol Pablo, de rogar por que tuviéramos la gracia y la paz de Dios con nosotros. Y así Romanos 1:7, Efesios 1:1, 1 Corintios 1:3, la salutación es deseando la gracia de Dios. Bien, seguimos hablando de la palabra gracia, pero ¿qué es la gracia? La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere un significado muy poderoso. Es decir, en relación con Dios, experimentar su gracia, de verdad que es comenzar a ver los atributos de Dios. ¿Usted cuántos atributos de Dios conoce, no? Dios es amor, es todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, ¿verdad? Es eterno, Él no tiene limitación ni en espacio ni tiempo. Entonces es por eso, cuando experimentamos de su gracia, que cobra más importancia, porque estamos hablando del Dios eterno. Y la palabra en hebreo para gracia es gen, que significa bondad de Dios o misericordia. Ahí esto nos debe de motivarnos a que podemos experimentar la gracia de Dios aún sin merecerla. En ocasiones, nosotros como padres les decimos a nuestros hijos: si tú haces esto, si tú obedeces, yo te voy a premiar. Y como padres, el Señor Jesús decía: bueno, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cómo le van a dar una piedra a un hijo que le pide un pan, no? ¿Cómo le van a dar un escorpión a un hijo que les pide un pescado? Entonces, si siendo malos saben dar cosas buenas, nosotros a nuestros hijos, si les damos una mesada, su domingo, pues procuramos darles a todos, pero siempre queremos darle algo especial a aquel que se está portando bien, a aquel que está obedeciendo. Pero
no tenemos el corazón duro para decir a ti sí y a los demás no. Hay quienes lo llegan a hacer, pero eso es demasiado cruel. Pero la mayoría de las veces queremos darle a todos. El amor de Dios hasta esta fecha al mundo se le manifiesta porque hace llover sobre buenos y malos. Amén. Es decir, no está viendo solamente a su pueblo amado, la iglesia, no solamente ve a Israel, está viendo a todo el mundo y le da lo que necesita de comer, pero ve de una manera especial a sus hijos. Y a sus hijos, como Jacob hacía con Raquel, ¿no? Le daba otra pequeña porción especial porque la amaba. Así Dios, en su gracia, a los hijos suyos, a los cristianos, nos da una porción especial de su gracia. Pero para que sea gracia es porque no la merecemos. ¿Por qué los fariseos no experimentaron la gracia de Dios como otros que sí? Porque los fariseos se creían justos. Porque los fariseos sentían que ellos se ganaban el favor de Dios porque memorizaban la escritura, porque la cumplían y porque la presumían, y porque ellos sentían que por sus esfuerzos y méritos podían estar delante de la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo les dijo que estaban mal, que esa no era la actitud correcta. Y un día les hizo una comparación. Un fariseo que decía: te doy gracias a Dios porque no soy como este publicano, porque yo ayuno, yo hago esto, yo voy, yo hago, yo doy. Y sin embargo el publicano decía, se golpeaba el pecho y decía: sé propicio, porque soy un pecador. Y eso Jesús decía, que al corazón contrito y humillado no despreciaba, y hallaba el favor de Dios, y hallaba la gracia de Dios. ¿Cuántos de ellos alcanzaron la gracia de Dios? A un corrupto publicano que era un cobrador de impuestos, que tenía fama, desde aquel entonces tenían fama de corruptos, perdón, pero a la fecha todavía muchos de ellos tienen fama, ¿sí? Cuando Zaqueo invita al Señor Jesús a su casa y está tan alegre, porque era un hombre señalado, rechazado, con todos los calificativos de tranza, corrupto, y va el Señor Jesús a su casa, hace una fiesta tremenda, y tan inspirado de la emoción estaba, que dice: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces, como lo estipulaba la ley, cuando había alguien robado. Sí, y la mitad de mis bienes va para los pobres. Entonces, como aún los hombres pecadores, como los cobradores de impuestos, las prostitutas, hallaron la gracia de Dios, experimentaron la gracia de Dios, y los hombres religiosos que se creían justos por sí mismos no pudieron experimentar esa gracia. Maravillosa gracia, dice un himno, de Cristo, rico de amor. Entonces nosotros vivimos por la gracia de Dios. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Esto es tremendo, ¿no? A pesar de nuestros pecados, la gracia de Dios hace que Dios nos bendiga a pesar de nuestros errores. La gracia hace que salgamos adelante a pesar de nuestros fracasos. La gracia hace que ganes ventajas sobre los demás de manera sobrenatural. Hayas gracia y Dios te ayuda. Dios honra a los que le honran, de verdad. Y como recuerdo cuando el hermano Eric Liddell, en las Olimpiadas de Francia, iba a correr la final de los 100 metros, es decir, la carrera reina de las Olimpiadas, se iban a correr en domingo, y él dice: yo no corro en domingo. Las eliminatorias, el rey de Irlanda le manda un mensaje: corre, por favor, no quiero que Dios se enoje porque un solo domingo no vayas al templo. Y él dijo: no puedo correr el domingo porque es
el día del Señor. Y él no corre, se va al templo, allí en Francia. Es noticia a nivel mundial. Un corredor no corre por su fe y rechaza la petición del rey. Bueno, porque el rey que honraba era por encima del rey de Irlanda. Y después un corredor de Inglaterra dice: yo le doy mi lugar en los 400 metros. Y dice: pues, venimos a verte correr. Dice: bueno, entonces corre. Y corrió los 400 metros, porque sí le dolió no correr los 100, pero prefirió honrar a Dios y ganó la carrera de los 400 metros. La gracia de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Todos hemos recibido la gracia de Dios y la seguiremos recibiendo, pero los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, reciben una porción especial de esa gracia que nadie de nosotros merecemos. Esa es la característica. No soy lo que debo ser. Sí, porque Hebreo dice: ustedes ya deberían de ser maestros, ya aún sois niños con necesidad de leche. Ustedes ya deberían de comer alimento sólido, ¿verdad? Muchos de ustedes ya deberían ser maestros. Dicen: no soy todavía lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, porque yo quisiera ser diferente y quisiera servir a mi Señor, quisiera honrarle de esta o aquella forma. Pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Por la gracia de Dios ya no soy aquel que antes fui, y ya no quiero mirar atrás más que para recordar de dónde me sacó el Señor, mas no para anhelar vivir allí. No seamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, se van a sorprender, el pueblo de Israel se volvió a Egipto, ¿sí o no? Físicamente no. No volvieron caminando, pero en su corazón sí se regresaron. Y así lo dice en el versículo de la Biblia, por Hechos. No recuerdo bien la cita, pero en su corazón Israel se volvió. Y eso es muy triste, cuando un cristiano se vuelve en su corazón a hacer las cosas, a anhelar las cosas que hacía cuando estaba perdido en las tinieblas, ¿no? Eso no. Gracias, por la gracia de Dios ya no son lo que antes eran. Dios muestra sobre ti y tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia evita un castigo que merecemos. Es decir, ten misericordia de mí. ¿Cuántos hemos escuchado que oraban así? Ten misericordia de mí. Cuando el rey David fue castigado, le pedía a Dios misericordia, porque Dios había decretado a través de Natán que el hijo que iba a tener Betsabé iba a ¿qué? A morir. Pero David se postraba y clamaba buscando la misericordia de Dios. Había un castigo que venía en camino y la manera que quería el rey David era alcanzar la misericordia de Dios y se postraba. Pero la gracia otorga bendición que no merecemos. Si mientras la misericordia detiene un castigo, la gracia es recibir algo que no merecemos. Recibimos de Dios. Miren, el nombre de Dios, alguien dijo que el sonido del nombre de Dios suena así. Cuando nosotros respiramos, dice que suena como el pronunciar el nombre de Dios, que cada vez que respiramos es como si pronunciáramos el nombre de Dios. Nosotros para vivir dependemos de ese aliento que un día sopló el Señor, sopló su ruach y nos dio aliento de vida. Nosotros dependemos del Señor y ahí está su gracia. La gracia consiste en que Dios conoce lo peor de ti y aún así no solo te ama, sino que también te bendice. No igual, porque cuando alguien obedece y busca al Señor y camina con Dios, es bendecido de una forma mucho más especial. Pero la Biblia dice: si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros quisiéramos
aplicar la gracia solamente con algunos de nuestros hijos, unos comerían un día y otros no comerían ese día. Y así estaríamos, ¿no? Condicionando, pero Dios no condiciona. Y nos da alimento, nos sustenta, nos cuida y muchas veces sin merecerlo. Y los hermanos que van conociendo más al Señor se sienten apenados y avergonzados y dicen: Señor, ¿por qué me das tanto de tu gracia, tanto de tu amor, cuando no lo merezco? Cuando yo debería de honrar más tu nombre y no lo he hecho. La gracia del Señor nos acompaña. La gracia de Dios pone sobre nuestra vida, ahí está. La gracia de Dios pone sobre nuestra vida las cosas en un curso diferente. Las Escrituras hablan de que hemos sido apartados y escogidos por una gracia. Una traducción dice pueblo escogido y pueblo peculiar, pero la que más me gusta es pueblo diferente. Es decir, que la gracia hace que tú no seas común y corriente. Ser consciente de que no eres como todos los demás, porque el rostro de Dios resplandece sobre ti y te hace sobresalir con esa gracia. Aparentemente, la desgracia de José era tal que sus hermanos lo estaban odiando. Sus hermanos lo venden. José es llevado a Egipto. En Egipto es llevado a la cárcel. Y tal parece que iba de desgracia en desgracia. Pero la misma gracia de Dios lo iba a sacar vez tras vez de cada situación. Él va a dar a una casa de un militar en Egipto, y todo lo que José hacía prosperaba. Y su amo en Egipto se dio cuenta de que había algo especial en José que lo hacía diferente. Qué importante es que la gente a ti te vea diferente. Qué importante es que la gente vea que en ti reposa la gracia de Dios. Qué importante es que te lleguen a decir: por favor, lo vengo a ver para que usted haga una oración. Haga una oración porque yo veo que a usted el Señor lo escucha. Qué importante es que te distingan, porque es un calificativo diferente. Somos un pueblo amado, un pueblo especial, que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Que te distingan. Les decía a mis alumnos jóvenes, si quieren que tengamos un convivio, quiero pedirles un favor. Yo no tomo y no quiero que nadie tome. Profe, y decía una de las chicas, decía: profe, no existe alguien que no tome. Y ya la codea a otra compañera al lado de ese: pues el profe ya lleva 40 años sin tomar. Entonces sí existen. Que se den cuenta que eres diferente es algo muy importante, no por tus méritos farisaicos, sino por la gracia de Dios. Y José, en la desgracia, José, en las circunstancias adversas, halló gracia a los ojos de Dios, y en la casa de Potifar todo salía bien. En la cárcel, el carcelero lo puso como su ayudante especial, y se lo puso a cuidar a los presos. Les aseguro que también el carcelero le daba una ración de comida aparte, una ración especial. La gracia de Dios te acompaña de una manera sin igual. Y cuando Dios lo sacó, pero miren de dónde estaba, de la cárcel, lo sacó para ser prácticamente rey de Egipto. Y José, cuando sus hermanos se arrepintieron, le pidieron perdón: perdónanos por haberte mandado a Egipto. Y José les dice algo bien importante, porque él maduró emocionalmente, maduró intelectualmente y espiritualmente, y les dice una gran verdad: ustedes no me enviaron,
Dios me envió aquí para preservación de vida. Es decir, Dios ya sabía que iba a haber un hambre en el mundo y sabía que iba a mandar a José para proteger al pueblo de Israel, el pueblo donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Imagínense si Dios no hubiera tenido cuidado de Israel, pues ¿de qué pueblo iba a nacer entonces el Señor Jesucristo, no? Y Dios cuidó a Israel, porque de ahí nació. Dice, no me mandaron ustedes, Dios me envió. Dice, y me puso por padre de Faraón. Fíjense nada más, y no estaba haciendo alarde José, estaba haciendo una gran verdad. Realmente el Faraón no le quedó otra. Dice, hagan lo que él diga, porque Dios está con él. Qué importante para nosotros, aun cuando veamos a algunos hermanos espirituales, decir, escuchen el consejo del hermano, escuchen el consejo de la hermana, porque caminan con Dios y Dios está con ellos. Entonces debemos ser diferentes, sí, porque la gracia de Dios se ha de manifestar en nuestras vidas de una forma especial. Lo que te mantiene de pie delante de la adversidad, lo que hace que no le digamos que sí al pecado, es la gracia de Dios. Esta gracia es la que nos ha salvado. Continuamente, a diario, somos tentados a desobedecer, somos tentados a pecar, pero lo que te puede sostener para no caer es la gracia de Dios. Yo creo que una buena petición diaria de nosotros al Señor debe ser que nos dé de su gracia para no caer, que nos dé de su gracia para honrar y no deshonrar su nombre, ¿no? Entonces, la gracia de Dios se manifiesta de esta forma. Por lo anterior, tú prosperas cuando otros están teniendo dificultades. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta de tal forma que cuando todos los demás tienen dificultades, Dios te va sacando adelante. La gracia de Dios, la gracia que hace que tú te recuperes de la dificultad más rápido, aun cuando otros se quedan atascados en el problema y en la dificultad. Es la gracia de Dios que hace que cuentes con protección cuando otros se enfrentan calamidades. Hace que haya una clara diferencia, porque es la gracia de Dios que te hace tener ventaja. Miren, hermanos, analizando un poquito las cosas, ¿cuánto afectó el COVID para la economía de mucha gente? Y en la economía que se dificultó para muchos, reflexiona, ¿cómo fue que Dios te sacó? ¿Nos guardó? ¿Proveyó? Y cuando muchos estaban enfermando, ¿cómo te guardó el Señor? Les puedo decir una cosa, y hasta un hermano me lo dijo: tú eres candidato a morirte, porque tú perteneces al grupo de alto riesgo por tu asma. Ay, qué amoroso el hermano, pero me dijo así. Y sabe una cosa, cuando los demás estaban enfermando, Dios me estaba sanando. Y en el momento en que eso arreció, Dios me hizo que ya no dependiera de los aerosoles. Y a la fecha, por su gracia, ya no uso los aerosoles. Cuando otros se enferman, su pueblo amado sana. Cuando las economías se destrozan, su pueblo amado, por su gracia, Dios lo guarda. ¿Por qué es importante esto, hermanos? No le quiero hacer al profeta. Simple y sencillamente son cosas reales. El año que se avecina está muy difícil. Las economías en las grandes potencias son un desastre. Y muchos factores
pinta muy mal. El año que viene, socialmente, pinta muy feo. La descomposición social prosigue. Siguen autorizando o no los gobiernos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es decir, siguen legalizando drogas, siguen educando, intentando educar a los niños y a los jóvenes para que vean normal lo que está mal, lo que Dios dice que está mal. México lo quieren regresar a la situación de antes. Lo intentaron a la buena, en votación no pudieron. Como no pudieron, no quitan el dedo del renglón y se habla hasta de golpes de Estado. Es decir, el año que viene es un año muy complicado. Pero ¿cómo estamos aquí? Por su pura gracia. ¿Y cómo vamos a salir adelante? Por su pura gracia. ¿Cuál sería nuestro error? Pues nuestro error es caer en la ansiedad. Nuestro error sería dudar. Nuestro error sería dejar de practicar nuestra fe en Dios, confiar. Y aquí lo importante es que te des cuenta que no ha faltado su gracia. Y ella siempre ha estado presente. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios le dijo a Moisés que fuera a decirle al faraón que dejara ir al pueblo de Israel, pero el faraón no lo escuchó, se negaba. Dios mandó plagas, mandó una plaga tras otra sobre faraón y el pueblo de Egipto. Su suministro de agua se transformó en sangre. Imagínate, ¿no? La gente queriendo beber agua y lo que estaba allí era sangre. Además de esto, millones de moscas hicieron que su vida fuera insoportable. Si a veces una mosca ya no la aguantas, no la toleras, 2, 3, 4. Alguna vez vi un video, ¿no?, de cómo vendían un poco de carne en Haití, pero toda mosqueada. Y hay gente que vive bajo esas circunstancias. Y enjambres de langostas se comieron sus cosechas y destruyeron su tierra. Y eran los juicios de Dios sobre Egipto, sobre Faraón, que endurecía su corazón y no dejaba libre al pueblo de Israel. Muchas cosas se están haciendo que van en contra del pueblo de Dios. En varios lugares se ha prohibido predicar el evangelio en las plazas públicas, como Bolivia y otros países. En otros lugares ya se ha decretado como ley y se prohíbe ir casa por casa predicando el evangelio. Y en otros lugares se empieza a prohibir leer la Biblia. Y en otros lugares ya se prohíbe que se reúnan. Y ellos han sido tan astutos que ahora con eso de la pandemia han llegado y han apresado hasta pastores que han vuelto a reuniones presenciales. Pues saben una cosa, Dios se manifiesta y se va a manifestar, así como descargó juicios contra Egipto. Dios con su pura gracia guardaba a Israel. Lo guardaba porque inclusive cuando había tinieblas, porque eso fue, ¿no?, una plaga de oscuridad, los egipcios no veían nada, pero las casas de los judíos tenían luz. Y así va a pasar, hermanos, van a ver cosas todavía y cada vez va a quedar bien en evidencia que somos el pueblo de Dios. Y que a pesar de las circunstancias que el mundo está atravesando, la gracia de Dios estará con nosotros. Amén. Porque si tú no lo crees, te vas a morir de angustia, de nervios, de ansiedad, de estrés, depresión. Y todas las plagas que caían sobre Egipto, sobre Egipto caían, pero Dios guardaba y protegía a Israel y a ellos no les tocaba ninguna plaga.
Hubo una, la de la muerte de los primogénitos, que ejemplifica el cuidado de la sangre, del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Dice, pongan la sangre del cordero, sacrifíquenla al cordero y pongan la sangre en los postes, en las columnas y en los dinteles. Esta parte, las traves de las puertas eran los dinteles, y donde esté la sangre, el ángel de la muerte no pasará, y donde no esté, allí pasará y herirá al primogénito y morirá. Entonces, de todas las plagas Dios le libró al pueblo de Israel por pura gracia, de pura gracia. No estoy diciendo que nunca te sucederán cosas malas, esa no es la realidad. Lo que digo es que tú estás protegido por aquel que controla todo. A veces Dios sí permite que lleguen cosas a nuestra vida y cosas difíciles. Una cosa es a veces aceptar intelectualmente las cosas que Dios nos habla en su palabra, y otra cosa es aceptarlas con el corazón. Yo aceptaba que Dios era soberano, aceptaba que tenía control de nuestras vidas, cuidado y protección, pero no tenía claro que su gracia se manifestaba cuando yo no lo merecía. Cuando me asaltaron era una cosa mala. Fue una situación que me movió emocionalmente, me sacudió muy fuerte, porque con muchísimos sacrificios, ustedes se hubieran dado cuenta, con muchísimos sacrificios me compré mi laptop. Me gustaba mi laptop. Tenía una semana, después de 1 o 2 años, que no recuerdo cuánto tiempo tardé en pagarlo, tenía una semana que la había terminado de pagar. Pues sucede que me subo al taxi, yo era el único pasajero, los otros 3 eran asaltantes. Me pusieron una pistola, me pusieron un cuchillo, traía el dinero que había conseguido para los uniformes de mis hijos, había comprado unos cuadernos, me decían muchas cosas, y sobre todo no paraban de decirme que me iban a matar. Y yo decía, Señor, yo la verdad no quiero ser lo que debería de ser, un hijo tuyo de excelencia, pero la verdad que tampoco soy lo que antes era. Y he procurado vivir para ti. Sé que los que mueren en esas circunstancias es porque hay un juicio, un castigo, y yo trato de pensar en dónde me equivoqué, si es que voy a morir en esa circunstancia. Y sabes una cosa, Señor, creo que no. Creo que me vas a sacar de esto. Y así, las amenazas, me pidieron la clave de la computadora, se quedaron con el celular, se quedaron con mi cartera, mis credenciales, encontraron mis exámenes de la escuela. ¿Por qué tienes esto? Porque yo doy clases en esta universidad. Y lo agarraron también, se llevaron los exámenes. ¿Y por qué traes medicamento? Porque tengo asma. Y estoy hablando de varios años atrás, todavía antes de la pandemia. Y mi corazón respiró cuando dijo, eso déjaselo. Cuando dijo, eso ya déjaselo, dije, me van a dejar vivir. Dios ya moviste sus corazones para que me dejen vivo. Y me llevaron a un lugar, ni conocía. Te vas a bajar con los ojos cerrados, si lo sabes, te matamos. Vas a caer para atrás, se déjale su mochila. Y se déjale un poco de cambio para que se regrese. Es cosa mala. No significa que no vamos a pasar a veces por cosas malas. Pero en esas cosas malas, la gracia de Dios. Me vieron unos muchachos y les dije, ¿dónde estoy?
¿qué le pasó? Es que me acaban de saltar. Dice, véngase conmigo. Dice, yo voy para Tenango y yo le voy a ayudar a salir a la carretera. ¿Quiere que lo acompañe? Yo estoy dispuesto a ir hasta Tenancingo a acompañar la gracia de Dios. Llegué con un hermano y le dije, ¿sabes qué? Me robaron y necesito cancelar rápido mis tarjetas. Dice, ahí está el teléfono, Fede. Y dice, toma. De algo te ha de ayudar. La gracia de Dios, aún a pesar de que las circunstancias eran difíciles. No estoy diciendo que porque experimentemos la gracia de Dios no nos van a llegar cosas malas o difíciles, pero aún en eso nuestro Dios amoroso se va a manifestar. Amén. ¿Lo crees? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta misma gracia hace que no te apoyes solamente en tu fuerza, en tu talento y en tus conexiones, ¿no? Sí, tus palancas, tus amigos. La gracia sopla tus espaldas, protegiéndote, guiándote y dándote el poder de Dios. Miren, hermanos, cómo Dios protegía a Israel cuando los egipcios iban tras ellos, cuando ellos iban a cruzar el mar. Dios iba protegiéndolos como columna de fuego y no dejaba que los egipcios se acercaran a ellos. Era un cuidado sin igual, el cuidado que Dios tenía de su pueblo. El pueblo estaba pasando maravillosamente, milagrosamente por el medio del mar. Dios abrió el mar, Dios hizo lo imposible, Dios de lo imposible. Lo cantábamos, hermanos. Dios de lo imposible porque abrió el mar. Dios de lo imposible porque puso una columna de fuego. Y después, cuando era de día, más adelante, cuando les guiaban el desierto, esa columna de fuego se convertía en columna de nube para proteger desde la inmensidad de la intensidad del sol durante su peregrinar en el desierto. Y nosotros, nuestro desierto es este mundo, y durante nuestro peregrinar en este mundo, Dios nos está protegiendo de todas las inclemencias que vienen, y nos está protegiendo porque aún podemos ser atacados y el enemigo tratando de atacarnos nuestra espalda. ¿De cuántas cosas Dios nos libra día con día? Por eso le adoramos. Es un Dios sin igual y podemos ver su gracia como Israel lo vio. Esta foto me conmueve. Esos pies, como decía nuestro hermano, ¿no? Esos pies que su calzado nunca se envejeció, ni siquiera sus pies se hincharon, ni siquiera su ropa se volvió harapos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios sin igual, que seguirá teniendo cuidado mientras terminamos nuestro peregrinar por esta tierra. En Génesis 6:8 encontramos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres se había multiplicado y a pesar de que Noé no era un hombre intachable, era un hombre que invocaba el nombre de Dios. Así somos nosotros, hermanos. Es decir, no somos intachables como deberíamos de ser para honrar más el nombre de Dios. Pero a pesar de eso, buscamos a nuestro Dios. Y al buscarle, estamos caminando con Él. Y por eso halló gracia Noé a los ojos de Dios. Porque cuando el mundo se olvidaba más de Dios, Noé lo estaba buscando. Y cada vez nosotros en este tiempo final, hay más gente que no busca a Dios. Hay más gente que se está perdiendo en diversas filosofías. Uno de mis alumnos, ahora me vengo con ellos, me dan un ray, gracias a Dios. Y uno decía, no se ofenda, profe, soy agnóstico. Y le digo, no me ofendo si no crees en Dios, en el Dios que yo sí creo. Digo, pero tendremos oportunidad para que platiquemos acerca de ello. Esa es la diferencia. Cada vez hay gente que busca menos a Dios,
que se entrega más a sus pasiones, a sus deseos. Y son pocos los que se mantienen buscando a Dios cada día. Bueno, pues esos son los que hallan una gracia especial de Dios. Aunque Dios no deja de manifestar su gracia a todo el mundo día con día. Noé escapó del diluvio no por su justicia ni por su destreza, tampoco por su talento o por su habilidad para construir arcas, sino porque halló gracia a los ojos de Dios. No porque fuera muy hábil y se hizo un barco en el cual se salvara, ¿no? A veces las películas, ¿no?, como esa del 2012, cuando hacen unas arcas muy modernas, ¿no?, y resistentes y computarizadas, no, si no, así no se salva. Dios nos salva porque hallamos gracia delante de sus ojos. Noé activó esa gracia cuando hablaba con Dios, cuando platicaba con Dios, encontró delante de Dios esa belleza, y así cada uno de nosotros invocamos el nombre de Dios, viene esa gracia y podemos escapar de los diluvios que estamos atravesando. ¿Cuál es tu diluvio? Hoy puedes traer un diluvio y te acongoja y te desafía. ¿Qué te duele? ¿Qué te falta? Ese es tu diluvio. ¿Qué te va a sacar adelante? El que el doctor famoso de Tenancingo es tu amigo, que tú eres muy bueno para hacer negocios y las finanzas no te van a fallar. ¿Qué diluvio tienes? ¿Quién te va a sacar adelante de ese diluvio? Dios. Solo que halles gracia, solo que tú lo busques de todo tu corazón para enfrentar ese diluvio. Diluvio tras diluvio que cada uno de nosotros enfrentamos. Quizás un diluvio en este mundo se llama coronavirus, pero debes confiar en que en Dios tú tienes la gracia para escapar de él. Algunos hemos escapado. Y créanme que cuando más duro estaba, yo tenía que estar yendo a ver la construcción de la casa. Dios me dio trabajo en ese momento extra que necesitábamos para avanzar en la casa, y me guardó. Pero también Dios guardó a quienes les dio. Amén. A varios de nuestros familiares les dio coronavirus, ¿cierto o no? A varios hermanos les dio coronavirus, ¿cierto o no? Sí. Y nos restableció, ¿o no? El Señor nos sacó adelante. ¿Cuál es tu diluvio? Debes creer que aunque te contagies vas a salir en victoria. Hay un diluvio en el mundo que dicen que hay crisis financiera, y sí la hay. De hecho, esa crisis es provocada, y eso es para llevarnos a que el nuevo diseño de control de las economías va a ser de un solo lugar. Es la plataforma del anticristo para que desde ahí se vaya ya controlando todas las economías de todo el mundo. Por eso están llevando a las crisis. Y para quitar el efectivo. Y para que todo se haga en electrónico, porque en el futuro, cuando el anticristo esté en la gran tribulación controlando el mundo, así se van a manejar todas las cosas. Y mire, que eso es cómodo, que usted puede pagar a través del teléfono. Pues claro que es bien cómodo, pero no por el hecho de que hay comodidad, significa que es bueno. Al final, esa comodidad a muchos los va a llevar pues, a entregarse el anzuelo y aceptar todo lo que le den. Es como cuando usted llega al aeropuerto y usted quiere ir a Nueva York, ¿no? Y compró su boleto y de repente lo van atendiendo. ¿Quieren una almohadita para su cabeza? Sí, por favorcito. ¿Un cafecito? Un cafecito. ¿Quiere comer? Le traemos de comer. ¿Cómo va? Oh, muy confortable. ¿Va bien? Sí, me siento bien. Y de repente, señores pasajeros, en breve aterrizaremos en la ciudad de San Francisco. Momento. Yo no iba a San Francisco. Yo iba a Nueva York. No, señor. Aquí se va a San Francisco. El de Nueva York era otro avión. Y hay mucha gente que se dirige al infierno muy confortablemente.
Y de repente se va a llevar la noticia de que no todo lo confortable lo llevaba a Dios, sino ya lo estaba llevando a otro lado. De pura gracia vivimos y el Señor nos va a guardar. Pero tú tienes la gracia para escapar de ella, de esa crisis financiera. El Salmo 37 dice que en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia, incluso en tiempo de escasez la gracia va a hacer que tú te distingas, que vivas en aumento y vivas en bendición. Ay, hermano, no saben cuán gratificante fue este mensaje que Dios me dio. Fue un bálsamo para mi vida. No sé por qué. Es que el hermano Freddy duda, y el hermano Freddy le falta fe. Igual es sí. Pero yo creo vivir en fe. No es por ahí. A veces la preocupación es por tus hijos, porque llevamos de salida. Y más que pensar en ti, pensamos en nuestros hijos. Y cuando tú ves las promesas tan hermosas que Dios tiene, que aún en medio de las crisis financieras, Dios nos va a sustentar. Cuando podamos ver que haya más conflicto social, Dios nos va a proteger. Eso nos conmueve, hermanos, porque es la pura gracia de Dios. Y así lo dice el Salmo 37: vivas en aumento y vivas en bendición. Salmo 27:13 dice la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. Cuando ya sabes lo que viene, la verdad, hermano, que sientes que te desmayas, que sientes que quién sabe si aguantes el trote de lo que viene. Pero Dios nos da las respuestas. Y aquí en Salmo 27:13, hubiera yo desmayado. Es decir, que si tú no crees, si tú no confías en el Señor, el Dios del imposible, si tú no confías en sus promesas, si tú no crees en su maravillosa gracia, vas a desmayar. Vas a desmayar. Hubiera yo desmayado si no creyera. ¿Qué? Que veré la bondad de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Veremos la bondad de Dios? Amén. Ahorita no hay nada que te dé seguridad, ni el seguro más costoso. La seguridad solamente nos la puede dar nuestro Dios amado. Tú y yo contamos con esa misma bendición. Puede que tengamos cosas a nuestro alrededor que pueden hacernos daño, alejarnos de nuestros sueños e incluso derrotarnos, pero debemos de mantener la fe, porque hay una gracia que nos otorga belleza inmerecida delante de Dios. Hay una gracia sobre nuestras propiedades, sobre nuestros hijos, sobre nuestra salud, sobre todo lo que es nuestro. Es la gracia que ha sido puesta por Dios Todopoderoso, lo que Él nos da. ¿Sabes una cosa? Ellos dicen que para el 2030 nada será nuestro. Ellos así lo dicen: nada será, no tendrás nada, pero serás muy feliz. ¿No? Es decir, te vamos a quitar hasta tu casa, pero tú serás muy feliz. Y podría pasarme hablando del tema, pero ellos quieren crearnos un mundo de fantasía, un mundo no real, un mundo virtual. Le llaman el metaverso, algo así. No sé cuántos de aquí han visto la película de Avatar. Levanten los que han visto la película de Avatar, veanla. Es decir, la persona está dormida y está viviendo en un mundo virtual. Y así es como pretenden a la gente tenerla en un futuro, como viviendo una vida, jugando una vida en la que compras y todo, pero no es real. Entonces pues dicen: no vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz. Y ellos van a disponer de tu casa. Bueno, yo creo que ya no estamos para eso.
con la ayuda de Dios y por su gracia, cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Pero es lo que quieren para el mundo futuro, que nadie sea dueño de nada. Ese es el famoso comunismo de antes, en el cual la gente no era dueño de nada y el gobierno disponía cómo viviera la gente, ¿no? Y hacia ese tipo de vida van a llevar para la gran tribulación a toda la gente. Entonces, Dios, no te preocupes, lo tuyo Dios lo va a guardar, lo tuyo Dios lo va a cuidar. Amén. Y si en algún momento también nos lo alcanzaron a quitar, nuestra patria no es esta, nuestra patria es celestial. Amén. Dios te ha seleccionado y te ha apartado. Él podría haber escogido a cualquier persona, pero te escogió a ti. Entiende eso. Dios pudo haber elegido a otro, pero te escogió a ti. Hay muchas personas que viven en San Simón, pero te escogió a ti. Hay muchos hermanos que podrían estar dirigiendo una reunión, pero te escogió a ti. Hay muchas personas que podrían hacer varias cosas para Dios, pero te escogió a ti. Valora, por su gracia te escogió a ti. No rechaces como Esaú ese ministerio, esa cosa que te ha dado Dios. Esaú menospreció la primogenitura y le dijo a Jacob: ¿yo para qué quiero la primogenitura? Tengo hambre, dame de ese potaje rojo. Y después ya andaba chillando la primogenitura, ¿cierto o no? No rechaces lo que Dios te ha dado. Te escogió a ti y en especial te llamó para cumplir este ministerio. Dios puso sus ojos sobre ti y te llamó y te dijo: eres de los míos, mío eres tú. En ese momento su rostro resplandeció sobre ti. Por esto no vayas por la vida pensando que eres un mediocre, que nunca vas a cumplir tus sueños, sino que endereza tus hombros, levanta tu cabeza, porque tú eres parte del grupo de los llamados escogidos. Aleluya, amén. Por su pura gracia Él nos escogió. Por su pura gracia estamos de pie. Dios ha preparado para ti una vida de gracia. Eso significa que Él ha preparado para ti bendiciones por las cuales no trabajaste y promociones que no merecías. Algún día les decía, hermanos, algún día Dios es tan maravilloso que puede llegar alguien y te puede decir: toma, estas llaves son de tu nueva casa. ¿Cómo? De pura gracia. Tú no lo trabajaste, tú no lo hiciste, pero de pura gracia Dios lo puede hacer. Amén. Dios es maravilloso. Y podríamos hablar testimonios tras testimonios. La última, hermanos, hubo no mucho, 2 meses, que le dije: Señor, me rindo, porque ya todo lo que tengo que pagar ya me rebasó. Si tú no haces algo, no sé cómo voy a salir. Y lo que ya tuve oportunidad de compartirles, una hermana que no veía más de 20 años, tal vez hasta 25, nos buscó, nos encontró, y inmediatamente que se comunicó con nosotros, manifestó su gozo de encontrarnos, inmediatamente nos dijo: tengo una ofrenda para ustedes. Eso mueve, hermanos. ¿Sabes por qué mueve? Porque no eres del montón. Porque Dios está pensando en tus problemas. Y para Dios tus problemas son importantes. Nosotros, cada vez que hemos enfrentado últimamente el estar intercediendo por hermanos, estamos aprendiendo un poquito de lo que Él hace a diario. Para Él, nuestros problemas son sus problemas. Tengo más testimonios de estos hermanos. Por su pura gracia.
debemos sentirnos muy bendecidos, muy amados, debemos sentirnos súper protegidos. Veo a Judith con su bebé. ¿Por qué creen que el niño está así? Quietecito, dormidito. Porque siente el cuidado y la protección de su mamá. A ver, que vaya a otra hermana y que lo cargue un rato. No va a reconocer ni el olor, ni el calor, porque le mira hasta la temperatura a su mamá. Y se siente rico ahí. Nosotros igual. Si estamos con Dios, nos sentimos protegidos, guardados. Él sí nos comprende, nos entiende, sabe lo que nos duele, sabe lo que nos preocupa. Y Él no está, a ver. Imagínense, ¿no? Te voy a dar este pedazo de carne, pero pórtate bien. Eso vamos a hacer. Y nos va mostrando y nos lo quita. Y nos lo quita. ¿No? A ver, usted jugaría con su hijo así. A ver, te voy a dar este pancito. No, pero si obedeces. Te voy a dar este pancito. No, pero si vas y haces esto. Dios no nos trae así. Él se deleita en darnos su gracia. Y nuestros problemas son muy importantes para Él. Nos ama. Un amor sin igual. Que nos instruye, claro, hermanos. Miren, también nos instruye y nos corrige. Estaba viendo este tema que vimos de la disciplina. ¿Saben cuántas visitas tiene? De las predicaciones van teniendo 1, 2, 3, 4. ¿Saben ese tema de la disciplina? ¿Cuántas visitas tiene en YouTube? 1. A la iglesia del tiempo de hoy, a la gente del tiempo de hoy, no le gusta escuchar que un Dios disciplina, porque no entienden la disciplina de Dios. No entienden el alto beneficio que Dios nos corrija, nos instruye. Y por su gracia no hemos sido consumidos. Dice, en la palabra de Dios se habla de casas que tú no construiste, viñedos que no plantaste. Lo importante no es quién eres tú, lo importante es de quién eres tú. Estás llamado, cubierto con la gracia y el favor de Dios. Aquí nosotros encontramos la clave. Mientras tú te mantengas cerca de Dios y lo pongas en primer lugar, estás directamente conectado al suministro que nunca se acaba, que es inagotable, incluso en una economía lenta y en una economía que va a morir. Si tú estás con Dios en comunión, la bendición de Dios va a fluir. Así ya esté el tomate, ahorita anda como 40, ¿no? Así el tomate esté a 100 pesos. Dice Apocalipsis, ¿no? Que por un denario, en aquel tiempo se va a comprar solamente 1 kilo de trigo o algo así. Es decir, un encarecimiento de las cosas. Pues aún con todo, no lo olvides, si tú vas a buscar a Dios y a pasar tiempo con Dios, ahí está el suministro para que te llegue por su gracia esa bendición. ¿Cuántos de ustedes leyeron 2 horas al día la Biblia? ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia 1 hora al día en la semana que pasó? Cuando te conectas así con Dios, estás conectado al suministro. Y los que nos quedamos pensando y que solamente leemos muy de rapidito, conectémonos, hermanos. Es la palabra de Dios la que nos va a sacar a flote en este tiempo que viene. Pero debemos estar conectados al suministro que es Dios a través de su palabra. Amén. Cuando tú
entiendes esto, tus oraciones van a ser más valientes y tus sueños van a ser más grandes. Esperarás que te pasen cosas que puede que no le sucedan a otros. Cuando los otros estén atemorizados, tristes y preocupados, tú tendrás paz, sabiendo que has sido escogido y que hay un vallado a tu alrededor que el enemigo no puede cruzar, porque tú tienes la gracia de Dios. ¿Vieron cómo Dios protegía a Israel en la retaguardia con una columna de fuego? ¿Vieron cómo hacía el milagro en la parte de enfrente abriendo el mar? Pues Dios así, hermanos, nos cubre y nos protege, porque somos escogidos de Él, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. Y no caigamos en angustia, porque Él está velando por nosotros. Nosotros viviremos circunstancias que antes nunca se habían visto. Nuestros hijos enfrentarán desafíos como ni usted ni yo los enfrentamos. De joven me ofrecieron drogas, de joven me ofrecieron muchas cosas, y bueno, lo que yo viví, mis hijos, las tentaciones van a ser al por mayor, y a veces ya no necesitan salir de la casa para enfrentar tentaciones, porque ahí mismo, en su propio teléfono, en su propia tableta, en su propia computadora, llegarán las tentaciones. Pero lo único que les puede salvar de caer en tentaciones es caminar con Dios. Si nosotros no trabajamos en pasar tiempo con Dios y que ellos se den cuenta que tú te metes y te encierras a platicar con Dios, tus hijos no tendrán ejemplo a seguir. Y más bonito es que tengas un tiempo a solas con Dios y aparte tengas un tiempo devocional como familia, conectados a aquel que suministra su gracia para nosotros. Romanos 1:7 dice: todos los que residís en Roma y habéis sido elegidos por Dios con amor para formar parte de su pueblo. Todos los que ya formamos parte de su pueblo, ¿qué dice? ¿Os deseo qué? Gracia y paz. Pidamos porque hallemos gracia. Cada vez que mandes a tus hijos a la escuela, Señor, primeramente que haya en mis hijos gracia a tus ojos, y que haya gracia ante los maestros, ante sus compañeros, y Dios obra maravillosamente. Nosotros en otros tiempos seguimos caminos torcidos en este mundo, y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Ese influía también en nosotros en el pasado, antes de entregar nuestra vida a Jesús. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, lo que le apetecía a nuestra alma, a nuestro cuerpo, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar como los demás la ira de Dios. ¿Podemos cambiar? Pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. Y ahí están las citas bíblicas, en Juan 3, 16 y 17. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir con Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos salvó de pura gracia, porque nadie de nosotros merecía ser salvado. Nos amó de pura gracia. Nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Ya nos ve en el cielo el Señor, en los lugares celestiales. Desplegó así ante los siglos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia.
toda la impresionante riqueza de su gracia. Una herencia que el Señor ya empezó a prodigarnos. Nos dio su Santo Espíritu, nos consuela, nos anima, nos da poder para servir al Señor, para ejecutar la obra de Dios. No estamos solos. Desplegó así ante todos los ojos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo. En efecto, habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe, y eso no es algo que provenga de ustedes, es un regalo de Dios. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? Para lograr esto no debes de perder de vista que por gracia es por lo que viene la bendición. Si tú caminas con Dios, la bendición va a caminar contigo. No busques la bendición, camina en Dios, camina con el Dios de la bendición, y esa vendrá solo por su gracia. ¿Cuál es el secreto, hermanos? Es caminar con Dios, y el Señor va a hacer que llegue la bendición por su gracia. Él quiere bendecirnos. Hay algunos de ustedes que tienen un buen carro y quisieran darle las llaves a sus hijos, pero ¿por qué no se las dan? Porque todavía no está listo, porque no sabe medir el peligro, porque todavía no sabe medir los riesgos, y porque si le dan el carro lo puede chocar, y están esperando que aprenda un poco más, y a veces no tanto la habilidad del manejo, a lo mejor esto ya hasta lo saben mejor que nosotros, pero están esperando a que se vuelva un poco más responsable, que mida el peligro para que sea más cuidadoso al manejar. ¿Por qué Dios a veces no ha permitido que recibamos unas bendiciones que anhelamos? Porque nos quiere más cuidadosos, más responsables, y está esperando el tiempo de Dios para bendecirnos con aquello que tanto anhelamos. El secreto es caminar con Dios. No hay cosa más tremenda que recibas algo sin que tú lo compres, sin que tú te hayas esforzado, y que a veces te digan, ¿sabe qué? Usted debía tanto de agua, ya nada más, si debía 5,000 pesos de agua, denos 200 pesos y ahí queda todo. Solo caminemos con Dios. Y hay quienes no están dispuestos a creer que podemos recibir tanto de pura gracia. Y hay hermanos que les cuesta trabajo recibir algo que Dios le quiere dar de pura gracia. Están tan acostumbrados a ganárselo ellos mismos que dicen, yo no quiero molestar a nadie, yo no quiero que nadie me dé, yo sí quiero dar, pero yo no quiero que nadie me dé. No, eso no es correcto, porque no has entendido que lo que recibimos lo recibimos de Dios de pura gracia. Y cuando Dios te quiera bendecir, recíbelo. Recíbelo porque es de su gracia. ¿Por qué muchos no viven en gracia? A veces creemos que Dios puede hacer a veces creemos que Dios lo puede hacer con otros, pero no con nosotros. Si pensamos que otros hermanos, pues sí, ¿no? Caminan más con Dios, sirven al Señor, pero pues yo no sirvo al Señor y no creo que a mí me dé de esa gracia. Equivocados. Te va a dar de su gracia porque te ama. Pero ¿quién merece a alguien que procura tu bien, que te ama y no ha dejado de amarte? Pues vamos como el bebé, ¿no? A acercarnos, a acurrucarnos con Dios, a ir a preguntarle las instrucciones del día. Ese versículo que llega en tu devocional, ese versículo central, es el mensaje de Dios para tu día. Es el versículo que necesitas, es el versículo que estabas esperando
son las instrucciones diarias. Por eso es importante estar conectados con Dios. Y a veces no recibes tanto así de la gracia de Dios porque no la crees, porque la crees que sea para otros, pero no para ti. Porque nos sentimos inmerecedores. Decimos, creo que no me lo merezco, porque no he sido un buen cristiano. He fallado a veces y a veces muchas veces. Tengo tropiezos y perdemos de vista la gracia. Tenemos esos pensamientos muy arraigados en nuestra mente. Dios lo puede hacer. Si Dios lo pudo hacer con Noé, y está escrito en Hebreos 11, como un hombre de fe, pero no lo puede hacer conmigo, porque me hace falta mucho. La Biblia dice que no te hace falta nada, solo creer que Dios te va a bendecir, y no por quien tú eres, sino por quien es Él. Porque has hallado gracia delante de sus ojos, así como Noé. Dios nos va a cuidar, no porque lo que merezcamos, sino porque Él nos ama. Dios nos va a proveer, no porque yo me lo haya ganado, sino porque Él nos ama. Dios estará atento a nuestra vida, a nuestros temores, no porque nosotros nos hayamos congraciado con algo, sino porque Él nos ama. Vivimos de pura gracia. Caminemos en la gracia de Dios. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, porque como dice aquel himno, maravillosa gracia de Cristo, rico don, Señor, el regalo más maravilloso. Hay un perdón en ella, eterna redención. Señor, desde que tú llegaste a nuestras vidas, Padre, por pura gracia nos salvaste. Favor inmerecido. Nadie de nosotros hizo nada como para ganarse algo. Y así día con día despertamos y nos levantamos con la expectativa de que va a ser el día que inicia, cómo va a estar, porque cada día trae sus propios problemas, cada día trae su propio afán. Pero nos encontramos, Señor, que aún con nuestros errores e imperfecciones sigues cuidando de nosotros, nos sigues protegiendo, nos das de comer, velas por nuestra economía, miras por nuestra salud, nos quitas nuestros temores, nos consuelas, nos animas y nos repites: yo estoy contigo, yo estoy contigo y te quiero bendecir porque te amo. Gracias, Señor. Y aún gracias cuando nos corriges, porque eso también es bueno para nosotros, Señor, para alejarnos de aquellas cosas que nos hacen daño y que nos van a perjudicar a nosotros y a nuestras familias y que traen deshonra a tu nombre. Gracias por todos tus cuidados. Gracias, como dice la Escritura, obedecer, porque hasta aquí tú nos has ayudado y eso nos anima para lo que todavía falta, para lo que todavía viene. Bendito sea tu nombre para siempre. A ti te alabamos y te bendecimos. Bendice a tu iglesia, Señor. Necesitamos tu bendición, y ahora que nos hemos dado cuenta cómo te deleitas en bendecir a tu pueblo, no dejes de hacerlo. Déjanos hallar gracia delante de tus ojos. Que tu bendición sea con todos y cada uno de ellos, la que necesiten, la económica, la de salud, la bendición, Señor, de crecer en la vida cristiana. Que todos experimentemos tu gracia, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.